Gracias, Eugeni. Un verdadero placer moderar la sesión de esta tarde. Contamos, como no podía ser de otra manera, con dos ponentes de excepción. Por un lado, nos acompaña doña Matilde Moreno García. Ella es farmacéutica de titulación, es consejera técnico en el Departamento de Inspección y Control de la EMS. Como podréis imaginar, después de 16 años como inspectora tanto de normas de correcta distribución como fabricación, ha atendido numerosas inspecciones nacionales e internacionales, tanto para la autoridad competente como en nombre de la EMA, tanto de sustancias activas como usadas como material de partida, así como medicamentos y medicamentos biológicos de terapias avanzadas, entre otros. Forma parte del grupo de expertos de la EMA, del Inspection Working Group, así como forma parte de varios círculos de expertos a nivel de las PICs. Doña Matilde nos va a explicar desde un punto de vista de inspección qué novedades nos va a aportar el nuevo anexo, que confiamos poder salir esta tarde con si se estima, una fecha de publicación. Han sido muchas ya me está diciendo Matilde que no, han sido muchas las versiones en los últimos años. La última, la número 12, el año pasado, se abrió un periodo de consulta de febrero a julio y hasta ahí sabemos. Yo confío, a ver si esta tarde Matilde puede aportarnos luz al respecto y sí contar desde un punto de inspección lo que se espera que las compañías tengamos previsto y preparado. A continuación nos acompaña Enric Ho para explicar la versión industrial. Él es licenciado y doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona. Focalizó desde muy temprana ya su especialización en temas de liofilización. Inició su carrera profesional en el Departamento de Biofarmacia de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Los últimos 28 años ha estado trabajando en Red Joffre, donde, como ha avanzado Jesús Aguilar, es el director corporativo de calidad y operaciones industriales. También forma parte de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, responsable del PAD Committee de la International Society of Liofilización y miembro del comité de dirección de la sociedad. Forma parte del miembro de interés del Group of Lyophilization de la Parenteral Drug Association y cuenta con más de 50 comunicaciones en el ámbito de la liofilización, cursos, ponencias, etc. Con lo cual, yo creo que no podíamos elegir desde la vocalía nacional mejores ponentes para aportarnos las dos visiones de esta nueva normativa que esperamos en los próximos meses y para la cual tenemos que estar preparados. Sin más, doy entrada a doña Matilde Moreno. Gracias, agradecemos su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a los organizadores la invitación a una pequeña ponencia de 45 minutos sobre el nuevo anexo 1. Pues hombre, el anexo 1 da para mucho, más que para 45 minutos. Entonces, 45 minutos voy a resumir muy mucho, 4 pinceladas, un poco la historia de todas estas versiones, que bueno, vamos, como ha dicho Flavia, por la versión 12, que llevamos como 5 años ya revisando, y bueno, pues un poco una visión general de qué nos podemos esperar con este nuevo anexo 1 en comparación con el anterior, ¿vale? Entonces, en la presentación, daré una pequeña introducción de, bueno, pues los antecedentes un poco de este nuevo anexo 1, luego cuáles son las novedades, entre comillas, por decirlo de alguna forma, de este anexo 1 que nos espera. Luego un poco una visión general muy esquemático de los comentarios recibidos y su revisión, cómo se está llevando a cabo. Y luego pues un poco qué se espera encontrar en una gestión de riesgo. Esto ya, bueno, si nos da tiempo, ¿no? Un poco qué se espera encontrar en una gestión de riesgo durante las inspecciones, puesto que este anexo 1 da mucho un papel principal al uso de la gestión de riesgos en todas las decisiones que se tomen en cuanto a la fabricación de medicamentos estériles, ¿vale? En cuanto a la introducción, pues bueno, ¿cuáles son las razones del cambio? Bueno, en enero del 2015 se emitió un concept paper por parte de la EMA en la que se especifica la necesidad de revisar el anexo 1
Pues por varias razones, un poco por reflejar los cambios que hay en el entorno regulatorio en la fabricación, porque este anexo 1 se encuentre también un poco alineado con otros guías ICH, como es la ICH-Q9 y la ICH-Q10, la de gestión de riesgos para la calidad, que está muy presente en nuestro anexo 1. Y al igual que está en los capítulos o otros anexos que han sido revisados últimamente de la guía de normas, y luego también la ICH-Q10 sobre el sistema de calidad farmacéutico. También por un poco por alinearse con otros cambios que ha habido en los últimos en otros capítulos y otros anexos de la guía, pues se necesitaba modificar este anexo, ¿no? Y luego también, pues eso, para incluir los principios de gestión de riesgos que se encuentran visibles en todo este nuevo anexo 1. Y luego también principalmente, pues porque este anexo 1 que se empezó en 1996, había tenido pequeñas modificaciones en el 2003 y en el 2007, pero realmente una modificación completa del documento, pues no se había hecho nada desde que se había emitido originalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, se necesitaba también incluir nuevas áreas de tecnología y de procesamiento no cubiertas previamente, pues bueno, como sabéis, en la industria está totalmente, constantemente pues, en nuevas tecnologías, etcétera, que no se veían contempladas en el antiguo anexo 1, ¿no? Y luego también un poco aclarar ciertas áreas que estaban un poco ambiguas en el documento, en el anexo 1, y también un poco garantizar la coherencia entre otras guías. Cuando hablamos de globalización, pues en inspección de normas también existe una cierta globalización, ¿no? La necesidad de una cierta armonización, ¿no? En cuanto a países, no solo los de la Unión Europea, sino países que pertenecen a la PICS o otros países que pertenecen a otras asociaciones internacionales, para que todos trabajemos con el mismo camino, ¿no? Entonces, se estableció un grupo dentro del Inspection Working Group de la EMA, ¿no? Y junto con otros comités de la PICS y otras autoridades regulatorias, tanto miembros de la Unión Europea como otros miembros no pertenecientes a la PICS o a la Unión Europea, para trabajar en esta revisión del anexo 1, ¿no? En la versión original o las primeras versiones que desarrollaron, porque ya como digo, ya vamos por la versión 12, pues se discutió tanto en otros grupos de trabajo que hay en la EMA, por ejemplo, de calidad o de biológicos, o incluso en el EDQM, incluso se comentó con la industria farmacéutica, ¿no? Para el desarrollo de este nuevo anexo 1, pues se han tenido en cuenta parte de las guías ICH, la Q9 y la Q10, como comentábamos anteriormente, el anexo 1 que existía de la FDA, otras guías de la FDA que han sido emitidas, así como de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Un poco, pues la necesidad de esa armonización. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las industrias de medicamentos estériles pues reciben o auditorías o inspecciones de muchos países y es necesario tener más o menos siempre los mismos criterios o armonizados, ¿no? En teoría, se prevé que ningún efecto este nuevo anexo 1 no va a tener ningún efecto sustancial en la industria con respecto a los recursos o a los costos, aunque sí que es verdad que la aclaración de nuevos sistemas pues puede dar lugar a necesidad de modificar antiguas instalaciones, equipos y procesos. En general, si mi percepción del anexo 1, que me lo he revisado para adelante y para atrás, para atrás y para adelante, quien trabaje bien a fecha de ayer, cuando entre en vigor el nuevo anexo 1, pues va a seguir en línea con el nuevo anexo 1. Más o menos, quizás pueda hacer alguna modificación, pero no especialmente sustancial que pueda suponer un gran esfuerzo. Sí, quien no está en línea, quien evidentemente no ha hecho modificaciones en las instalaciones desde los años 70 o 80, pues evidentemente ya no es que no cumpla los requisitos del nuevo anexo 1, sino que es que posiblemente anda muy justito en cumplir los requisitos del actual anexo 1, ¿vale? Entonces, pues yo creo que especialmente no va a haber un gran impacto, pero bueno, es opinión de todos, ¿no? Opinión de cada uno. ¿Cuáles son los principales cambios con respecto a la versión anterior? Pues principalmente el alcance, la inclusión de los requisitos en servicios que se utilizan durante la fabricación de medicamentos estériles. En cuanto a la monitorización ambiental, y luego, pues bueno, hay un glosario específico de la fabricación de medicamentos estériles que anteriormente no existía en el antiguo anexo 1, ¿no?
Se ha intentado reestructurar el anexo 1 pues para darle un flujo un poco más lógico, ¿no? Con respecto a pues lo que hay otros tipos de anexos o lo que es la parte 1 de la guía de normas, ¿no? Y sobre todo, pues añadir detalles y aclaraciones en gran número de secciones que antes estaban un poco ambiguas o que no estaban totalmente actualizadas, ¿no? Ha habido 2 periodos de consulta pública, uno que hubo del 2017, del 20 de diciembre de 2017 al 20 de marzo del 2018, en el que se recibieron 6.200 comentarios por parte de la industria o asociaciones. Y luego una nueva consulta pública que ha sido del 20 de febrero del 2020 al 20 de julio de 2020, en el que se ha recibido unos 2.000 comentarios, ¿no? sobre esta versión 12. ¿Cuáles son las? Sí, tenemos aquí tengo una tabla comparativa un poco con respecto al antiguo anexo 1 con el nuevo anexo 1. Ha habido modificaciones o se ha ampliado el alcance de este nuevo anexo 1, que veremos luego posteriormente, pues para dar cabida a otros tipos de productos para estériles, ¿no? El principio general se ha introducido la aplicación en la fabricación de medicamentos estériles de la gestión de riesgos para la calidad, así como la estrategia del control de la contaminación, ¿vale? Que se ha ampliado, se ha añadido un capítulo específico sobre el sistema de calidad farmacéutico que establece por los requisitos específicos del sistema de calidad farmacéutico que son aplicables en la fabricación de medicamentos estériles. En cuanto al personal, pues también se ha ampliado y da una orientación general en cuanto a requisitos de cualificación, conocimiento, habilidades específicas y ha incluido también aspectos relativos a la descualificación del personal, cómo se debe actuar cuando ese personal deja de estar cualificado, ¿no? O para que vuelva a estar cualificado. En cuanto a los locales, pues se han añadido secciones específicas en cuanto a tecnologías de barrera, aisladores y los RAPs. En cuanto se han modificado aspectos en cuanto a la cualificación de salas limpias y dispositivos de aire limpio y se ha ampliado una sección específica sobre la desinfección. En cuanto a los equipos, pues bueno, se han ampliado algunas cosas, pero bueno. Luego se ha añadido una sección específica relativa a servicios, concretamente sobre los sistemas de agua, sobre el vapor usado para la esterilización, aire comprimido y sistemas de vacío y para los sistemas de enfriamiento. Luego, se ha añadido, no es que se haya añadido, sino que algunas partes se han añadido y otras partes se han modificado con respecto a producción o tecnologías específicas, pues relativa a productos de esterilización de esterilización terminal, a preparación aséptica, el acabado de productos estériles, esterilización, los distintos tipos de esterilización que hay, como calor húmedo, calor seco, radiación, peróxido de etileno. Aspectos, ha sido de los más controvertidos o de los que más he recibido comentarios sobre la filtración de medicamentos que pueden no ser esterilizados en su envase final. Aspectos relativos al formado llenado sellado o tecnología del soplado llenado sellado, sobre la liofilización, sistemas cerrados, sistemas de un solo uso, que ya cada vez son más utilizados, puesto que las plantas cada vez son más son compartidas, las instalaciones o los equipos son compartidos para fabricar distintos tipos de productos y bueno, cada vez más como un sistema de estrategia de control, pues es el utilizar sistemas cerrados o utilizar sistemas de un solo uso, ¿vale? También se ha ampliado la sección de monitorización ambiental de viables y no viables y de monitorización en el proceso, con secciones específicas sobre generalidades, monitorización ambiental, monitorización de no viables, de viables y sobre el mediafilm, ¿no? Sobre la simulación del proceso aséptico. O sea, tampoco ha habido se han aclarado aspectos, pero tampoco se han añadido nuevos requisitos, ¿no? Y luego sobre el control de calidad, pues bueno, dan requisitos específicos en cuanto de calidad relativo a medicamentos estériles, ¿no? Se ha ampliado un poco o se ha aclarado aspectos en cuanto al test de esterilidad, ¿vale? Y luego se ha desarrollado un amplio glosario con 49 términos relativos a la fabricación de medicamentos estériles, ¿vale?
Empezamos. En cuanto al alcance de este nuevo anexo 1, pues ya no solo va a ser medicamentos estériles o sustancias activas estériles, se han incluido la fabricación de excipientes estériles o la fabricación de materiales para acondicionamiento primario, ¿no? Este anexo 1 es aplicable tanto a lotes en los que exista una única unidad como a lotes grandes, o también para distintas tecnologías, desde procesos biotecnológicos o procesos de fabricación clásica de pequeñas moléculas o sistemas cerrados, ¿vale? Muy importante es que proporciona una guía general para medicamentos y sustancias activas utilizando los principios de gestión de riesgos para la calidad y siempre teniendo como objetivo final pues, evitar la contaminación tanto microbiológica de partículas como de pirógenos. Pero este anexo 1 no solo es aplicable a los medicamentos estériles, sino que tiene ciertas secciones que pueden ser utilizadas para productos que no son estériles, como son, por ejemplo, los principios que establecen la estrategia de control de la contaminación o incluso el diseño de instalaciones, la cualificación, clasificación, monitorización de salas y la vestimenta, ¿vale? Para medicamentos que no son estériles. En cuanto al principio, pues generalmente todos los capítulos de la guía de norma o todos los anexos empiezan por un principio general que es como una declaración de intenciones de lo que ese capítulo o ese anexo pretende conseguir, ¿no? Entonces, pues bueno, te dice que la fabricación de productos estériles está sujeta a requisitos especiales, todos lo sabemos, y principalmente pues para minimizar el riesgo de contaminación microbiológica de partículas o de pirógenos. Y van a ser las áreas clave, pues desde la instalación, el equipo, el diseño del proceso, que deben de estar siempre cualificados acorde al anexo 11 o al anexo 15. Debe implementarse el uso de tecnologías adecuadas para asegurar la protección y el control del producto. Muy importante va a ser siempre la actitud o la habilidad que tenga el personal, porque por lo general suelen ser de las principales causas raíz de contaminación, ¿no? El propio personal. Entonces, pues bueno, tiene que tener una habilidad, una formación y una actitud apropiados para estos procesos de fabricación, para el acondicionamiento y la distribución de los medicamentos estériles. Muy importante también que los procesos, los sistemas se encuentren en todo momento monitorizados, ¿no? ¿Vale? También en este principio se dan una visión general sobre que los procesos, equipos, instalaciones y actividades de fabricación deben estar gestionados acordes a los principios de gestión de riesgos para la calidad y que se podrían utilizar enfoques alternativos siempre y cuando se lleven a cabo, esté justificado y siempre llevando a cabo acorde o teniendo como base una evaluación de riesgo, ¿no? Muy importante va a ser también la estrategia de control de la contaminación, pues evidentemente debe implantarse en toda la instalación para evaluar la efectividad de todas las medidas de control y monitorización empleadas y si se detecta que algo podría ser mejorable, pues habría que llevar a cabo unas acciones correctivas y preventivas. La estrategia de control debe considerarse en todos los aspectos del control de contaminación durante todo el ciclo de vida del producto y de esta estrategia de control no es inamovible, es decir, debe ser revisada periódicamente pues para ver si se han añadido nuevos puntos de contaminación o de riesgo y si pudiera haber otra forma, otros medios para poder controlar estos puntos de riesgo, ¿no? Que ponen en riesgo al producto. Y siempre, evidentemente, toda la estrategia de control, pues requiere o necesita pues, un conocimiento técnico y del proceso profundo, ¿vale? ¿Qué elementos hay que considerar en la estrategia de control? Pues desde el diseño de la planta y del proceso, los equipos y las instalaciones, el personal, los servicios, las materias primas o todos los materiales que se utilizan en el proceso, los envases, los sistemas de cierre de los envases, los proveedores, pues sobre todo si se utilizan componentes clave, desde sistemas de un solo uso, filtros, etcétera, ¿no?
para los servicios que son subcontratados, por ejemplo, en algún caso la esterilización, pues se debe tener suficiente información del contratado para asegurar que el proceso pues, opera bajo control, ¿no? Siempre se debe llevar a cabo una evaluación de riesgo del proceso y también otros de los aspectos de estrategia de control, pues debe ser la validación del proceso, el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y de instalaciones, pues que no supongan un riesgo significativo de contaminación al proceso, ¿no? Los procesos de limpieza y desinfección, los sistemas de monetización, se debe llevar a cabo un proceso de prevención con estudio de tendencias, de investigaciones, de acciones correctivas, de preventivas, determinación de las causas raíz y la necesidad de herramientas de investigación más robustas, ¿no? Y luego siempre, pues como siempre, pues se debe tener a cabo una mejora continua, ¿no? Basada en la información de los sistemas anteriores, ¿no? En cuanto a este nuevo anexo 1 implanta un nuevo o incluye una nueva sección que es el sistema de calidad farmacéutico, pues bueno, que el sistema de calidad farmacéutico debe asegurar que todas las actividades se controlan para que los productos finales estén libres de contaminación microbiológica o de cualquier otro tipo. Muy importante es llevar a cabo investigaciones sobre las no conformidades. Si os dais cuenta de las primeras cosas que cuando llevamos a cabo una inspección, de lo que primero que solemos solicitar es las desviaciones, el procedimiento de desviaciones y los registros de no desviaciones, ¿no? Porque, bueno, pues nos dan muchísima información de si el proceso es robusto y se está llevando a cabo bajo control, ¿no? Pues desde las no conformidades en cuanto a ensayos de esterilidad, monitorización ambiental, desviaciones del proceso, etcétera, etcétera. Y también no solo las no conformidades relativas a un lote, sino si esas no conformidades podrían estar relacionadas con otras no conformidades con otros lotes, ¿no? Y si otros lotes pudieran estar afectados por esa no conformidad. Pues además de los requisitos del sistema de calidad farmacéutica que ya se establecen en el capítulo 1 de la guía de normas, pues debe de existir un sistema eficaz de gestión de riesgos integrado en el ciclo de vida del producto, pues sobre todo para prevenir, monitorizar y detectar la contaminación. Esta gestión de riesgos siempre debe estar documentada, incluyendo la justificación de las decisiones adoptadas. Y esta gestión de riesgos, pues debe de existir una revisión periódica, pues para ver si se han introducido nuevos riesgos o si hay medios técnicos o operativos que pueden disminuir los riesgos que han sido identificados con anterioridad, ¿vale? Esta gestión de riesgo debe, como decíamos antes, debe ser con un conocimiento amplio y una experiencia de los productos fabricados, ¿no? Y los métodos de fabricación, ¿vale? Muy importante, pues el análisis de causa raíz, ¿no? Y si cuando se detecten, pues implantar unas medidas correctivas o preventivas que disminuyan o que impidan que este riesgo, estas causas de esta posible contaminación, pues puedan verse disminuidas, ¿no? Muy importante que las personas responsables de la liberación de los medicamentos estériles pues tengan acceso a toda esta información, ¿no? Y tal. Ya no solo, hombre, si no es la persona, el director técnico que lleva a cabo la liberación del proceso, de los lotes, sí el personal de garantía de calidad que gestiona todos estos gestiones de riesgo, revisiones periódicas, etcétera. En cuanto al personal, bueno, pues el personal, como decíamos antes, es de los puntos que son la fuente de contaminación principal, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué añade este anexo 1 nuevo con respecto al anterior, ¿no? Bueno, pues se indica que ya está, o sea, cuando se realiza una cualificación de una instalación o de un proceso, se pregunta cuál es el máximo número de personas que pueden estar presentes en las salas de llenado, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se ha incluido, ¿no? O sea, aunque no estaba como en el anexo anterior, en el antiguo anexo 1, pero sí que está reflejado en este nuevo anexo, ¿no? Entonces dice que solo la cantidad mínima de personal requerido debe estar presente en las salas limpias y que el número máximo de operadores debe estar debe ser determinado acorde a una gestión de riesgos que debe estar documentado en la estrategia de control y que
la cantidad de operadores máximo que puede estar en las salas limpias, pues debe estar validado, ¿no? O sea, debe estar durante las cualificaciones, etcétera, pues debe estar, se debe determinar cuál es el número máximo de operarios que puede estar en las salas limpias, ¿no? Este personal que trabaje en salas limpias grado A o B, pues debe estar formado en vestuario y en vestuario aséptico y en prácticas asépticas, que debe de estar evaluado periódicamente, al menos una vez al año, con una evaluación visual y microbiológica de cómo se lleva a cabo este vestuario, ¿no? Cómo se visten estos operarios. Bueno, también no solo evaluación visual y microbiológica, sino que además tiene que estar, solo puede estar autorizado a entrar en las salas limpias si ha intervenido en la simulación de un proceso aséptico, ¿vale? La monitorización del personal durante las fases de fabricación debe de realizarse inmediatamente después de la finalización de la intervención y en cada salida de la sala limpia. Esto también, aunque ya se estaba realizando o se pedía en las inspecciones, porque todavía había, bueno, ya no tanto, en los últimos tiempos ya no había tanta confusión, pero muchas veces en muchas inspecciones se monitorizaba el personal antes de entrar a la sala y no después de cuando había realizado la actividad, ¿vale? Entonces ahora ya se ha especificado en esta sección de personal del nuevo anexo 1. Muy importante también cómo se establece el sistema de descualificación del personal de las salas limpias, ¿no? Que este personal debe estar en una evaluación continua y se debe llevar a cabo un estudio de tendencias del programa de monitorización, y si se ha detectado que ese personal no está cualificado acorde a los criterios de cualificación, se debe de descualificar, y luego también debe existir un procedimiento de recualificación, ¿no? ¿Qué aspectos debe de cumplir para volver a ser recualificado, ¿no? Luego debe haber un procedimiento de acceso de personal ajeno a la sala blanca que no esté cualificado, como pueden ser los contratistas, mantenimiento, los inspectores, auditores, ¿vale? Entonces, pues bueno, este acceso debe ser excepcional siempre y debe ser evaluado y registrado. En cuanto a los locales, pues se hace un poco hincapié en, se desarrolla o se ha desarrollado el relativo a las esclusas de material, ¿no? Bueno, pues muchas veces estas esclusas son un punto de contaminación, ¿no? Entonces, pues bueno, se debe de evitar el paso a través de ventanillas sin suministro de aire filtrado. Esto yo creo que va a ser quizás uno de los puntos más no críticos, pero a lo mejor algunas instalaciones sí que deben llevar a cabo modificación de sus instalaciones, en cuanto a que, bueno, muchas ventanillas no tienen suministro de aire filtrado, ¿vale? Y si es necesario, pues debe de existir procedimientos para evitar cualquier riesgo de contaminación, como siempre, ¿no? Entonces, en el caso de esclusas que conducen a grado A o B, solo los materiales y equipos que hayan sido incluidos en la lista de cualificación deben ser transferidos al área de grado A o B, ¿no? Entonces, debe existir una lista de equipo que está cualificada para poder entrar en las salas limpias, ¿no? Quien trabaja bien en anexo 1, esto ya lo está haciendo, o sea, que no es un requisito nuevo para personal para esta industria que está trabajando bien, ¿no? Y luego, el movimiento del material desde limpio no clasificado al grado C, pues debe basarse en criterios de gestión de riesgos para la calidad, ¿vale? Con una limpieza y desinfección proporcional al riesgo. Otra cosa, los sistemas de flujo de aire deben ser visualizados en áreas de grado A y B para evaluar si el flujo de aire es unidireccional, ¿no? Si no se demuestra que el flujo de aire es unidireccional, pues se debe llevar a cabo acciones correctivas, pues, o quizás de mejoras de diseño para que este flujo de aire pues, sea unidireccional, ¿no? Pues otras áreas con la necesidad de demostrar el flujo de aire, pues debe basarse en una evaluación de riesgos. Deben existir o se recomienda que existan grabaciones en vídeo de estos flujos de aire, ¿no? Y los estudios de visualización de aire pues deben de ser utilizados para desarrollar el programa de monitorización ambiental, ¿no? En base a esta visualización de los flujos de aire, pues determinar cuáles son los puntos del peor caso, ¿no?
Esto ya pues forma parte de muchísimas industrias lo tienen ya, o las nuevas nuevas instalaciones que se están desarrollando, pues ya lo tienen, ¿no? Pues eso, que se debería considerar el diseño de instalaciones que permitan la observación de las actividades que ocurren en las zonas limpias a través de ventanas o con cámaras de acceso remoto, ¿no? Pues, ¿vale? Para llevar, pues para que durante las inspecciones o durante los procesos de fabricación, pues determinar cuál es la causa raíz, si se produce una contaminación, etcétera, ¿vale? O para la visualización de la cualificación del personal, etcétera, ¿vale? También se incluye dentro del anexo 1 una sección de tecnologías de barrera que se amplía con respecto al anterior, que solo tenía pues aspectos relativos al aislador. Aquí se ha incluido a otras técnicas de barrera como son los RAPs. Se identifica que debe existir pruebas de integridad y de fugas en los guantes y en otras partes del equipo, que debe desarrollarse en unos periodos definidos y siempre al menos al inicio y al final de cada lote, y después de cualquier intervención que pueda afectar la integridad del equipo. Para la descontaminación de los aisladores o de los RAPs, esta descontaminación debe estar validada y controlada acorde a los parámetros definidos, y debe existir evidencias demostrando que el agente no afecta al proceso realizado en el aislador, el agente utilizado como descontaminante, ¿no? En cuanto a la cualificación de las salas limpias y dispositivos de aire limpio, pues ha habido alguna modificación, ¿no? Entonces, se indica que, bueno, la clasificación es el método para evaluar el nivel de limpieza del aire con respecto a una especificación de sala limpia o de dispositivo de aire limpio, midiendo la concentración en partículas, ¿no? La clasificación forma parte de la cualificación junto con la microbiológica, ¿no? Son parte de la cualificación del área limpia. En el anexo 1 nuevo, esto sí que se ha modificado, porque en un principio, en las primeras versiones, no estaban presentes las partículas de mayores de 5 micras, pero bueno, se les ha vuelto a incluir, pero sí que se ha modificado. No sé si yo creo que se me ve el ratón, ¿no? Se han modificado el máximo nivel, tanto en descanso o en operación, de las partículas en grado A, tanto de mayores de 5 grados, ¿no? Aquí he puesto en círculo lo que estaba determinado en el anexo 1 anterior, ¿no? Que esto se ha modificado. Y luego, para el grado D, en operación, no se ha definido. Lo que se indica es que la compañía debe establecer, en base a un análisis de riesgo, cuál puede ser los límites máximos de partículas de más de 5 micras. Por otro lado, se ha incluido la periodicidad o la frecuencia en la que las salas limpias deben ser recualificadas, que esto se recomienda o está establecido que para grado A y B debe realizarse cada 6 meses como máximo, y para los grados C y D como máximo cada 12 meses. Por otro lado, se han establecido todos los test que se deben de realizar en los sistemas de climatización. Pues bueno, se ha incluido esta tabla en la que en todos los test cuál deben de realizarse, ¿no? E incluso el flujo de la velocidad del aire, pues ha determinado que se debe llevar a cabo un análisis de riesgo para determinar si es requerido o no es requerido, ¿vale? También, como decíamos, por parte de la cualificación de una sala de unas zonas limpias, también está la carga microbiológica, ¿no? Esto también es una novedad, y se establece cuáles pueden ser los límites máximos de contaminación, dependiendo de las salas en los 3 tipos de monitorización, ¿no? Los 3 tipos de monitorización que existen, ¿vale? En cuanto a la desinfección, bueno, pues también hay un apartado específico, nos ha ampliado un poco o se ha aclarado. Se indica que la limpieza y la desinfección debe de realizarse acorde a un programa escrito, que cuando se utilicen desinfectantes se debe utilizar más de un tipo, e incluso el uso periódico de un agente esporicida, que se debe demostrar que son eficaces durante todo su vida útil, es decir, se debe llevar a cabo una monitorización
de que estos desinfectantes durante toda su vida útil siguen siendo eficaces y deben ser monitorizados pues, para las diluciones, una vez que han sido fabricadas, pues deben de almacenarse por periodos cortos y debe estar definido cuál es el tiempo máximo de uso de ese desinfectante, ¿no? Una vez reconstituido. En cuanto a los equipos, bueno, pues tampoco es que se haya modificado sustancialmente con respecto al anexo 1 anterior. Yo aquí he puesto pues lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Que, bueno, pues debe de existir una descripción detallada por escrito del diseño del equipo, que sí que es verdad que en instalaciones que son muy antiguas, en algunos casos no están o no están disponibles o no están muy completadas el diseño del equipo o existe documentación relativa a este equipo que se debe mantener actualizado, que los contadores, este también ha sido uno de los puntos más conflictivos de los que se han recibido más comentarios, es que los contadores de partículas deben estar cualificados, incluyendo los tubos de muestreo, que la longitud del tubo no debe ser superior a 1 metro y con un número mínimo de curvas y que el radio de curvatura de si existen curvaturas no puede ser superior a 15 centímetros. De aquí también se han conseguido, se han obtenido se han recibido muchos comentarios, ¿no? Cuando se lleva a cabo un mantenimiento no planificado del equipo crítico para la estabilidad del producto, se debe realizar y registrar una evaluación de ese impacto. También quien trabaja bien ya está realizando esta evaluación de impacto de un mantenimiento no planificado, ¿no? Y luego, cuando un equipo, equipos principales han sido, han sufrido un mantenimiento no planificado o una actualización, etcétera, pues debe de existir un documento escrito que determine que ese equipo vuelve a estar aprobado para estar en uso, ¿vale? En cuanto a los servicios, pues evidentemente esto es una novedad, ¿no? Porque antes, bueno, los requisitos que había en el antiguo anexo 1 eran muy generales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que se ha establecido que la naturaleza y la cantidad de controles asociados a los servicios que se utilicen durante la fabricación de medicamentos estériles debe realizarse una evaluación del riesgo, que evidentemente los servicios de mayor riesgo son aquellos en los que están en contacto con el producto, como puede ser el gas comprimido, o en materiales que llegan en última instancia a formar parte del producto, o en superficies que están en contacto con el producto, ¿no? Evidentemente todo lo que vaya a estar en contacto con el producto es lo que tiene un mayor riesgo, ¿no? Se debe llevar a cabo un estudio de tendencias de la monitorización de estos servicios de alto riesgo, que están sobre todo los que están en contacto con el producto, y también debe existir diagramas actualizados, que con lo mismo digo, en instalaciones muy antiguas, pues estos diagramas muchas veces no están actualizados o no están disponibles todo lo bien que están, ¿no? Específicamente en cuanto a sistemas de agua, pues si el agua para inyección se produce por métodos distintos a la destilación, pues se debe de considerar técnicas tales como la nanofiltración, ultrafiltración, así como la electrodesionización, junto a la ósmosis inversa. Que también este ha sido uno de los puntos en los que se ha obtenido mayor número de consultas o de comentarios, es que debe producirse a partir de agua que cumpla las especificaciones que se han definido durante el proceso de cualificación, debe almacenarse y distribuirse de manera que se minimice el riesgo de crecimiento microbiano, y se pone como ejemplo mediante circulación constante a la temperatura superior a 70 grados. ¿Vale? Y luego, cuando los tanques de almacenamiento de agua para inyección están equipados con un filtro de venteo, pues deben de ser esterilizados y la integridad del filtro debe ser probada antes del uso. Luego, los sistemas de agua para inyección deben incluirse sistemas de monitoreo en continuo, como son de TOC o de conductividad, al menos que esté justificado lo contrario. También es verdad que hay muchas instalaciones antiguas en los que no cuentan con una monitorización en continuo de los sistemas de tratamiento del agua, ¿vale? En cuanto a gas comprimido y sistemas de vacío, pues tampoco es que se haya gran
cosa, ¿no? O quien fabrica bien, pues bueno, pues evidentemente el gas comprimido que entra en contacto con el producto debe ser de la calidad adecuada. Y si el gas comprimido tienen contacto en el punto de uso, tienen contacto con el producto, pues deben de existir filtros de esterilización en el punto de uso, ¿no? Vale, y cuando la fabricación, cuando el proceso es aséptico, pues la confirmación del test de integridad de estos filtros debe considerarse como parte del proceso de liberación del lote. Quien está fabricando bien medicamentos estériles, pues esto ya lo están realizando. Sin embargo, hay compañías que todavía durante las inspecciones pues detectamos o que no cuentan con un filtro de esterilización en el punto de uso, o que no sé si se hace test de integridad, no forma parte de la documentación revisada para la liberación del lote, ¿no? En cuanto al acabado de productos estériles, pues en el caso de que el capsulado se realice como un proceso limpio en grado A, pues los viales sin tapones o desplazados se deben de rechazar antes de ser capsulados. Deben estar implementados métodos automatizados propiamente validados para detectar la altura del tapón. Esto también ha sido uno de los puntos que más comentarios se han recibido, ¿no? Luego, cuando se requiere la intervención humana, pues en la estación de capsulado se debe realizar con la tecnología y medidas organizativas apropiadas para evitar el contacto directo con los viales y minimizar la contaminación. Mediante el uso, se recomienda, que puede ser beneficioso, pues el uso de wraps o aisladores. También este ha sido uno de los puntos que más comentarios han obtenido. En cuanto al acabado de productos estériles, es curioso porque este anexo 1 nuevo amplía mucho lo que es la inspección visual, que sí que es verdad que en el anterior anexo 1 pues era nada, era nombrado y poco más, ¿no? Aquí se ha ampliado muchísimo, ¿no? Sí que es verdad que la industria que fabrica estériles, que fabrica muy bien, esto ya lo está realizando bien, pero es uno de los puntos en los que más deficiencias se siguen encontrando todavía, ¿no? La inspección visual, ¿no? Pues siempre el anexo 1 obliga a que los productos parenterales deben inspeccionarse individualmente para detectar contaminación externa u otro tipo de defectos, que la clasificación y criticidad de los defectos debe determinarse acorde a una gestión de riesgos para la calidad, que cuando se obtengan lotes con niveles inusuales de defectos deben investigarse y considerar rechazar parte del lote o el lote completo, que se debe mantener y generar una biblioteca de defectos, ¿no? que se utiliza como cualificación para los inspectores que llevan a cabo esta inspección visual, y que los defectos críticos se identifican durante un muestreo posterior, y si se identifican, perdón, si se identifican defectos críticos posterior en el muestreo que se realiza posterior a la inspección visual, pues se debe quizás de llevar a cabo una investigación porque quizás esta inspección visual pues está fallando en algo, ¿no? Cuando esta inspección visual se lleva a cabo de forma manual, pues debe estar la velocidad o el ritmo de la inspección debe ser apropiada y debe estar cualificada, que los inspectores deben someterse a una cualificación al menos anual teniendo en cuenta los peores escenarios, es decir, en cuanto al tiempo de inspección, velocidad de la línea, el tamaño del envase o la posible fatiga, y que se debe llevar a cabo descansos frecuentes de los inspectores que llevan a cabo esta inspección visual. Es decir, todo clarifica un poco más, ¿no? En cuanto, si en vez de ser manual son métodos de inspección automatizados, pues debe validarse con una sensibilidad igual o mejor que si se lleva a cabo una inspección manual, y el funcionamiento del equipo debe ser verificado antes de la puesta en marcha y a intervalos regulares, ¿no? Los resultados de la inspección deben de registrarse, debe llevarse a cabo una tendencia de los tipos y de los defectos que se detectan, y deben de investigarse por las tendencias adversas o el descubrimiento de nuevos tipos de defectos, ¿no? Y se debe tener en cuenta pues, el impacto al producto en el mercado para evaluarse como parte de esta investigación, ¿no? En cuanto a la esterilización, pues tampoco añade grandes cosas, principalmente se ha clarificado, ¿no?
que cuando los materiales o equipos o componentes son esterilizados, los componentes que son esterilizados para utilizarse en la producción de medicamentos estériles, pues la integridad de ese acondicionamiento de la barrera protectora estéril debe cualificarse, su tiempo máximo de almacenaje, y debe de incluir, siempre que se vaya a utilizar uno de estos equipos o materiales que están acondicionados, que han sido esterilizados, pues se debe llevar a cabo una inspección de cada artículo antes de su uso, ¿no? Y yo entiendo que esta inspección debería estar registrada en la guía de fabricación, ¿no? Luego, para materiales, equipos o componentes o elementos auxiliares que son desinfectados, que no pueden ser esterilizados, pues deben también estar protegidos para evitar la recontaminación y deben incluirse en el programa de monitorización ambiental. Vale. La esterilización por filtración de productos que no pueden esterilizarse en base final, pues también ha sido uno de los puntos en el que más comentarios se han recibido. Te dice que el test de integridad debe realizarse cerca de la filtración esterilizante, preferiblemente un sistema cerrado, pero te está diciendo que preferiblemente en un sistema cerrado. Hay nuevas instalaciones que evidentemente cuentan ya con un sistema de integridad del filtro en línea, pero muchas compañías no. Quizás, pero realmente me acuerdo que en las primeras versiones sí que te decía que debía que estar en línea, y ahora pues ha dicho preferiblemente en un sistema cerrado, ¿no? Vale, o sea que se ha abierto un poco el requisito. Que evidentemente este test de integridad, pues cuando no ponga en riesgo, no tenga impacto en la calidad del producto, ¿no? Y luego, uno de los puntos en los que se ha obtenido más comentarios es la integridad que se lleva a cabo preuso de estos filtros una vez que han sido esterilizados, ¿no? El que se llama el PUTSIT, ¿no? Entonces, muchas veces sí que es verdad que no es posible llevar a cabo, después de esta esterilización, llevar a cabo el test de integridad, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero sí que es verdad que se podría, en algunos casos, por ejemplo, si la filtración cuando son filtración de volúmenes muy pequeños, que si realizas el test de integridad, pues pierdes producto, pues se podrían adoptar nuevos enfoques alternativos en base a una evaluación de riesgos exhaustiva y con controles apropiados. ¿Qué controles pueden llevar, qué controles, o no limitados a estos controles, pero se debe llevar a cabo controles en cuanto a un conocimiento profundo del proceso de esterilización, ¿no? Para que minimice la posibilidad de daños al filtro, de la cadena de suministro, como de las instalaciones, desde que se ha esterilizado, el transporte, cuál ha sido el embalaje, etcétera. Conocimiento del proceso de esterilización. Y también del propio producto, ¿no? El tipo de producto, la carga de partículas, el impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Si se llevan a cabo etapas prefiltración, ¿no? Durante el procesamiento, ¿vale? También se incluye una nueva sección relativa a sistemas de un solo uso, porque como decíamos antes, son cada vez más utilizados. Entonces, pues antes en el anexo 1, pues no había nada, ¿no? Se debe llevar a cabo una evaluación del riesgo para evaluar los datos de perfil extraíbles. Se debe de mantener la integridad durante todas las condiciones y la duración del proceso, desde que se recibe estos componentes, ¿no? Desde el transporte, si se utilizan durante la congelación, son congelados, si se utiliza la descongelación, las conexiones asépticas, etcétera, ¿no? Si se mantiene la integridad, ¿no? En la recepción se debe llevar a cabo una inspección visual y evidentemente se debe llevar a cabo una inspección de si viene con su certificado de análisis, su certificado de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de su uso, pues deberían de verificarse, y evidentemente esta verificación debería quedar registrada en el dossier de registro del medicamento, ¿no? El dossier del lote, ¿no? La guía de fabricación del lote, digo. Y luego, el manejo del sistema, pues evidentemente el montaje y la conexión, pues debe estar sujeta a los controles apropiados e incluidos durante el proceso de simulación. Estas conexiones, pues debe estar incluido en el diseño de la simulación del proceso aséptico, ¿vale?
En cuanto a la monitorización ambiental, pues este nuevo anexo 1 amplía al poder utilizar métodos rápidos siempre y cuando estén validados correctamente. Se debe llevar a cabo estudios de tendencias pues para ver si todo está bajo control, ¿no? En cuanto al control de calidad, pues también incluye la posibilidad de utilización de métodos microbiológicos rápidos que deben estar adecuadamente validados y deberían de incluirse en el dossier de registro del medicamento. Y también en cuanto al control de calidad, se aclara un poco que las muestras para el test de esterilidad deben ser representativas. ¿Qué significa esto? ¿No? Pues considerándolas de mayor riesgo de contaminación, como pueden ser los productos que han llenado de forma séptica, pues las muestras deben incluirse en envases del principio y al final del lote y después de cualquier intervención significativa, que esto ya estaba incluido en el anexo 1 antiguo. También estaba incluido en el anexo 1 antiguo el que los productos se han sido esterilizados por calor en sus contenedores finales. Se debe de considerar tomar muestras de la parte potencialmente más fría de la carga, del autoclave, y se añade que como cada carga esterilizada debe de considerarse como un lote independiente y se requiere una prueba de esterilidad por separado, y que los productos que han sido liofilizados en diferentes cargas de liofilización, pues también se deben de llevar a cabo test de esterilidad de cada una de las cargas, ¿no? Vale. Vale. Bueno, ahora después de esto vamos a hablar un poco de los principales comentarios que se han recibido muy general, ¿no? De los capítulos de los que más comentarios han recibido. Pues han recibido principalmente comentarios relativos a la cualificación y recualificación de las salas limpias, del manejo de sistemas de agua, os lo he ido más o menos comentando a lo largo de la presentación, de la integridad de los filtros, o de los manejos de los liofilizadores, de los test de esterilidad, sobre todo, pues eso, que considerar cada carga del autoclave del liofilizador como un test de esterilidad aparte, ¿no? Porque, bueno, pues... Y también, pues, hay otras secciones como el de los RAPs, de los sistemas de barrera, la de la descontaminación, la cualificación o la vestimenta del personal, sobre la producción aséptica, etcétera, ¿no? Se han recibido comentarios a través de la Comisión Europea, de la PIS, de la Organización Mundial de la Salud. Se han recibido más de 2.000 comentarios lo han enviado pues con unas 52 organizaciones y particulares que se han organizado para la revisión de estos comentarios, sus grupos dentro del grupo de revisión del anexo 1, pues para temas concretos, ¿no? Los principales comentarios pues, han sido en base del capítulo 4 de instalaciones o también del capítulo 8 de producción de tecnologías específicas, pero bueno, también se han recibido muchísimos comentarios, como casi 300 del capítulo 9 de monitorización ambiental y del proceso, ¿no? Pero casi de todos los capítulos se han recibido comentarios, quizá el que menos, pues el capítulo 3, el de sistemas de calidad farmacéutico, ¿no? En cuanto a los capítulos que más, pues el capítulo 1 principalmente se han recibido comentarios relativos a la inclusión de excipientes, ¿no? O relativo a los límites y frecuencias, ¿no? También se han recibido algunos comentarios. Sobre el capítulo de principios y de sistema de calidad farmacéutico, pues se han recibido comentarios, pero sin un impacto en lo que es el anexo 1, ¿no? En los requisitos contenidos en este nuevo anexo 1. En cuanto a capítulo 4 de instalaciones, pues sí que se han recibido comentarios relativos al uso de terminología de la ISO, referencias a las partículas de 5 micras, sobre definiciones de las tecnologías de barrera, de la necesidad de una separación entre las dos secciones de aisladores y los RAPs, sobre relativo a descontaminación. En cuanto a, como comentábamos antes, del capítulo 5 de equipos, pues se han recibido bastantes comentarios relativos a la cualificación de los contadores de partículas o relativos a la temperatura del muestreo del agua para inyección, ¿no? En cuanto comentábamos antes, ¿no? Que también se han recibido muchos comentarios relativos al PUTSIN, ¿no? A la realización del test de esterilidad preuso de filtros que han sido esterilizados en la propia compañía, ¿no? O el 100% de integridad de los test, ¿no?
o algunas también pues sobre el sistemas de un solo uso, sistemas cerrados, etcétera. Sobre la monitorización, sobre las técnicas rápidas de microbiología o identificación, también se han recibido comentarios sobre el control de calidad, sobre todo la necesidad de muestreo de intervenciones críticas por productos, etcétera. Luego, el anexo nuevo 1 tiene como unos 49 términos, bastante mucho más ampliado de lo que existía, que no prácticamente era casi nada, ¿no? Y luego, pues un poco he añadido un poco qué se espera encontrar durante las inspecciones sobre una gestión de riesgo. Como hemos dicho anteriormente, en el anexo 1 nuevo hace mucho empeño la realización de una gestión de riesgo, ¿no? en todos los procesos, ¿no? Que tengan un impacto en el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, se espera encontrar durante las inspecciones pues, evidencias documentadas obtenidas bajo criterios objetivos que demuestren que los riesgos de contaminación son conocidos y que están controlados de forma adecuada. Pues principalmente se debe determinar cuál es el objetivo y el alcance de esa gestión de riesgo, desde el equipo, el proceso, la instalación, etcétera. Debe de existir una documentación de referencia, cuáles son las responsabilidades de llevar a cabo esta gestión de riesgos, una descripción del área, del proceso, del equipo, de cuál productos son los que son fabricados o sustancias fabricados, cuál es la estrategia de evaluación del riesgo, cuál son un análisis de las medidas técnicas y organizativas de que dispone la instalación para prevenir esta contaminación, cómo se lleva a cabo, cuáles son las herramientas para llevar a cabo esa evaluación de riesgo, con la determinación de los índices de severidad, de ocurrencia y de detectabilidad, ¿no? Y pues en las fases de elaboración de riesgo pues se deberá recopilar toda la información sobre el producto, información sobre las salas y el equipo, sobre el diagrama del proceso, los pasos críticos, una determinación de cuáles son los fallos potenciales de cada paso del proceso, las rutas potenciales de contaminación dentro del entorno del proceso farmacéutico, si puede ser porque pueda haber una contaminación cruzada o una retención o residuo por una inadecuada limpieza o una transferencia mecánica de los equipos, introducción de equipos en las salas limpias que no están adecuadamente limpios o transferencia por el aire, determinar cuál es el efecto de los fallos potenciales, determinación del índice de severidad, indicación de las causas de cada fallo, determinar cuál es el índice de ocurrencia, de detección, obtención del número de prioridad de riesgo en cada caso, ¿no? En cada fallo. Y luego en la ejecución, determinar cuáles van a ser las acciones preventivas, acciones propuestas, las correctivas o las mejoras si aplica en cada caso, no en cada riesgo detectado. Y una conclusión final, ¿no? de que si la situación actual de la planta en materia de prevención de contaminación está bajo control y si se detallan medidas de mitigación o de riesgos suplementarios a las ya existentes, ¿no? Y luego la conclusión está basada tanto en el aporte del análisis de riesgo como en el análisis de medidas técnicas y organizativas. Bueno, pues esto es todo. Gracias, Matilde, por esta visión que nos has trasladado de las novedades que el borrador del anexo 1 incorpora, así como por llamarnos la atención de dónde han estado los comentarios en estas últimas revisiones. De verdad que agradecemos tu tiempo y que te hayas ajustado al mismo.